Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Espero se encuentren muy bien, juiciositos en casa. Les envío un gran y fuerte abrazo. El día de hoy vamos a aprender clasificación de los triángulos. Entonces, tenemos los triángulos y sus respectivos elementos. ¿Cuáles son? Los vértices. Recordemos que los vértices son aquellos que unen dos segmentos de recta. Entonces, un vértice, dos vértices y tres vértices. ¿Listo? Nuestro triángulo tiene tres vértices. Ángulos, tiene tres ángulos. Son las aberturas. 1, 2 y 3 ángulos. Ahora, tiene también tres lados. 1, 2 y 3. Podemos concluir que un triángulo tiene tres vértices, tres ángulos y tres lados. ¿Listo? Aquí observamos, tiene tres vértices, 1, 2 y 3. Tres ángulos, 1, 2 y 3. Tres laditos, 1, 2 y 3. Perfecto. Hemos aprendido los elementos de un triángulo. Ahora, los triángulos se clasifican según sus lados, ¿cierto? Los laditos, escaleno, que tiene tres lados desiguales. Todos sus laditos son diferentes. Isósceles, dos de sus lados son iguales. Este ladito puede medir 30, este ladito mide 30 y este mide, digámosle, 40. Entonces, por eso se dice que dos de sus lados son iguales. Equilátero, X significa igual, o sea que sus tres lados son iguales, todos sus lados tienen la misma medida. Entonces, esta es la clasificación de los triángulos según sus lados. Ahora, los triángulos también se clasifican según sus ángulos. Como primera medida tenemos el acutángulo, que sus tres ángulos son agudos. Observemos, este es un ángulo agudo y ángulo agudo. Rectángulo, un ángulo recto. Este rectángulo solamente tiene un ángulo recto que se encuentra aquí. En este caso lo encontramos acá, el ángulo recto. Entonces es un rectángulo, dependiendo su ángulo que es recto. Obtusángulo, entonces tiene un ángulo obtuso. Si observamos, mira, es un ángulo abierto, ¿cierto? Entonces, esta es la medida de los ángulos. Vamos a especificarlos un poco más por cada uno de sus clasificaciones, según sus lados y según sus ángulos. Entonces, tenemos, según sus lados, tenemos el equilátero. Recordemos que el equilátero tiene sus tres lados iguales. Todos sus laditos deben de ser iguales. Ahora, isósceles. Dos de sus lados son iguales y uno diferente. El escaleno, ningún lado es igual. En el escaleno todos sus laditos son diferentes. Esto es importante aprenderlo. X significa igualdad, que todos sus lados son iguales. Isósceles, dos de sus laditos son iguales y pues como el triángulo tiene tres laditos, el otro será diferente. Y el escaleno, todos sus lados son diferentes. Muy bien. Ahora, vamos según sus ángulos. La clasificación de los triángulos según sus ángulos. Tenemos el rectángulo, un ángulo recto. Observemos que aquí encontramos el ángulo recto. Solamente puede hallarse un ángulo recto, porque pues de otra manera son tres lados, entonces no hay más ángulos, el resto son agudos. ¿Listo? El acutángulo, sus tres ángulos son agudos. Si observamos, este es un ángulo agudo y un ángulo agudo. Sus tres ángulos son agudos. Obtusángulo, un ángulo es obtuso. Recordemos, los ángulos obtusos son los que miden más de 90 grados, por eso es abiertico. Acá observamos, este es nuestro ángulo obtusángulo. Y pues obviamente como es un triángulo, tiene tres laditos. Muy bien. Vamos acá a tener
una clasificación de que a veces se cumplen ciertas características. Entonces, el triángulo que se va a llamar acutángulo. También puede ser el isósceles. ¿Por qué? Porque todos sus tres lados son agudos. El escaleno también porque sus ángulos, si observamos, también son agudos. El equilátero también es un acutángulo porque todos sus ángulos son agudos. Ahora, rectángulo. Es isósceles porque dos de sus lados pueden ser iguales y uno diferente, ¿cierto? Acá subrayamos que este es el diferente. Entonces, se puede hallar un ángulo recto. Escaleno también, al hallar, se puede hacer todos sus lados diferentes y se puede hallar un ángulo recto. Pero no se puede construir un triángulo rectángulo equilátero. No se puede, no se halla un triángulo rectángulo y que sea equilátero, que tenga todos sus lados iguales. Ahora, el obtusángulo. El obtusángulo también puede ser isósceles. Obtusángulo, recordemos que tiene un ángulo obtuso, ¿cierto? Puede ser isósceles que dos de sus lados sean iguales y el otro sea diferente. También un triángulo puede ser obtusángulo y que sea escaleno. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo obtuso y todos sus lados pueden ser diferentes. Pero no se puede construir un triángulo obtusángulo, ¿cierto? Y que sea equilátero, que todos sus lados sean iguales y que sea obtusángulo, no, porque entonces no se podría hallar un ángulo obtuso. Estas reglitas es importante que nosotros la aprendamos y la analicemos, por eso la especifico. Un acutángulo, un triángulo acutángulo puede ser isósceles porque tiene dos de sus lados iguales y uno diferente. También puede ser escaleno porque tiene sus lados diferentes y sus ángulos pueden ser agudos. Un triángulo puede ser equilátero, que todos sus lados sean iguales, pero también tiene sus ángulos que todos son agudos. Muy bien, esto es importante que lo aprendamos. Ahora vamos a decir una pequeña actividad. Esta actividad la vamos a realizar cuando lo indique. Dice, une un triángulo equilátero. Es que cuando tiene sus tres ángulos agudos, o sus tres lados desiguales, o sus dos lados iguales, o sus tres lados iguales, o un ángulo obtuso, o un ángulo recto. Entonces, un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus tres lados iguales. Esta actividad es para que la realicemos muy juiciositos cuando lo indique. Un fuerte abrazo. Espero hayamos aprendido la clasificación de los triángulos teniendo en cuenta sus lados y sus ángulos.